Buenas tardes, yo soy Daniel Barrera y les voy a presentar un problema de flotación que se llama dispersión de un líquido sobre otro. Bueno, ¿en qué va a consistir este problema? Primero tenemos que entender qué es la dispersión de un líquido sobre otro. Y básicamente nos referimos a cuando tenemos dos líquidos diferentes y vamos a ver su capacidad de distribuirse entre sí cuando están en contacto. Ok, pensemos en un ejemplo, agua y aceite, agua y cloroformo, agua y benceno, benceno, cloroformo, lo que sea. Pues básicamente lo que vamos a ver es si tienen afinidad estos y si las fuerzas intermoleculares presentes en ambos líquidos permiten que se mezclen en lugar de que permanezcan separados. ¿Pero de qué va a depender esto? Pues a grandes rasgos va a depender de dos fenómenos, el fenómeno de la adhesión y el fenómeno de la cohesión. ¿Okay? Estos dos nos van a dar lugar al coeficiente de dispersión, que a su vez también nos puede permitir calcular ángulos de contacto en situaciones específicas. Y pues recordemos de otras clases de flotación que estos dos parámetros nos van a permitir analizar si la sustancia se va a mojar. Por ejemplo, un sólido se va a mojar o no se va a mojar. Y eso tiene repercusiones en el campo de la flotación para saber si va a ser conveniente en nuestro proceso cuando utilizamos alguno de estos, alguna sustancia, ¿ok? Para hacer flotar. Entonces, bueno, primero pensemos en el fenómeno de la adhesión. Aquí es una imagen muy clara en donde se observa que la adhesión es el fenómeno de atracción entre materiales, ¿ok? Tenemos un material 1 y material 2 y la adhesión va a ser la fuerza que los mantiene atraídos dos materiales diferentes. O sea, puede ser, por ejemplo, este agua, este benceno, y de qué va a depender. Primero, de la tensión superficial de la sustancia 1, de este objeto, y de la tensión superficial de 2. Pero además hay que considerar la tensión interfacial que existe entre 1 y 2. ¿Ok? Así de sencillo es el fenómeno de la adhesión. Ahora, la cohesión es muy similar, pero esta consiste en la atracción entre mismos materiales o dentro del propio material. Por ejemplo, aquí tenemos, supongamos que esto fuera agua, tendríamos entre agua y agua, pues ¿de qué va a depender? Pues básicamente de esta, de la tensión superficial de esta sustancia, ¿ok? Entonces, sabiendo esto, vamos a proceder a analizar el problema que nos tocó. Bueno, este problema lo hemos dividido en tres partes. Primero vayamos por la primera parte. Tenemos que a 20 grados centígrados la tensión superficial del agua y el cloroformo es 72.75 y 27.10 dinas sobre centímetro, respectivamente, mientras que la tensión interfacial entre los dos es 32.8 dinas sobre centímetro. ¿Qué nos piden? Nos piden el trabajo de cohesión, el trabajo de adhesión, el coeficiente de dispersión del cloroformo sobre el agua y que a grandes rasgos respondamos si se esparcirá el cloroformo en el agua. ¿Ok? Entonces, primero que nada, ¿por qué es importante resolver este problema? Pues paso 1. Este problema nos va a permitir entender cómo interactúan dos líquidos, ¿no? Es bastante introductorio el problema y pues saber si el cloroformo se va a dispersar en el agua puede ser crucial para entender cómo se comportarían estos líquidos en una situación dada. Es decir, si estamos en un proceso de flotación y necesitamos saber si el cloroformo y el agua se van a mezclar o se van a mantener separados, pues ahí cobra mucha importancia este tipo de problemas. ¿Ok? Entonces, ya que sabemos por qué es importante resolverlo, pues vamos a proceder a la resolución. Ok, vamos a dividirlo en unos pasos, ¿no? Paso 1, o inciso A, calcular el trabajo de cohesión. Y como vimos, vamos a ver que el trabajo de cohesión se refiere a energía que se necesita para romper fuerzas intermoleculares dentro del mismo líquido. ¿Ok? En ese caso, tenemos que calcularlo en base, como tenemos de dos líquidos, tenemos que calcularlo en términos de la interfacial. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el trabajo de cohesión pues va a ser de 2 por 32.8 dinas sobre centímetro. ¿Sí? Esta es un dato que nos dan atrás. ¿Ok? Entonces, realmente aquí no hay mucha mayor complejidad que sustituir. Esta es la fórmula del trabajo de cohesión. Sustituimos y como podrán ver, dinas sobre centímetro, pues va a terminar siendo dinas sobre centímetro. ¿Ok? Paso 1, realizado. Trabajo de cohesión ya está ahí. Esta es la energía que tendríamos que vencer dentro de estos para romper las fuerzas intermoleculares. Ok, ahora, para el trabajo de la adhesión.
Pues aquí nos referimos a la energía que se necesita para separar dos líquidos diferentes. Y se calcula de esta forma. El trabajo de cohesión, que aquí le llamamos WA, está dado por la tensión superficial del líquido 1, que en este caso va a ser agua, la tensión superficial del cloroformo, que es el líquido 2, y hay que restarle la tensión interfacial. Ok, sustituimos datos, esta es conocida, que nos da el problema, 72.75 dinas sobre centímetro, le sumamos la del cloroformo, otra vez, otro dato que se nos da, y le quitamos la interfacial. Hasta aquí no existe ningún inconveniente, sustituimos, hacemos la operación aritmética y nos da este valor, 67.05 dinas sobre centímetro. Perfecto. Y por último vámonos al paso 3. Vamos a hacer el cálculo del coeficiente de dispersión. Ok, ¿a qué se refiere el coeficiente de dispersión? Pues básicamente es la capacidad del líquido de si se va a dispersar o no. Y está dado en términos del trabajo de cohesión y de adhesión. Para eso es que necesitábamos calcularlos. ¿Ok? Ese coeficiente de dispersión S se calcula así. Trabajo de adhesión menos trabajo de cohesión. Cuando lo calculemos, si S nos da mayor que 0, nos va a implicar que hay extensión. Si es menor que 0, no hay extensión. ¿Ok? Si se dan cuenta, básicamente lo que te dice la ecuación es que si el trabajo de cohesión es mucho más grande, pues simplemente no va a haber extensión. En cambio, si el trabajo de adhesión es más grande, sí la habrá. Sustituimos datos y podrán darse cuenta que al final nuestro coeficiente de dispersión es positivo, 1.45 dinas sobre centímetro. Por lo tanto, hay extensión de cloroformo en agua. ¿Ok? De esta forma concluimos la parte 1 del problema. Y pasamos a la parte 2. Se encuentra que el trabajo de adhesión entre el agua y un sólido es 50 dinas sobre centímetro a 25 grados centígrados. Y por otro lado, la tensión superficial del agua es un dato que ya conocemos, 72.8 dinas sobre centímetro, que nos piden ángulo de contacto y coeficiente de dispersión. Ok, ¿por qué es importante resolver este problema? Bueno, nuevamente, tenemos muchos campos de aplicación en donde necesitamos saber cómo va a ser esta interacción entre estos dos líquidos. Esto nos va a ayudar a tomar decisiones informadas. Muchas veces tiene que ver con el impacto ambiental de las sustancias químicas. En otras industrias, específicamente en el campo de la flotación, nuevamente nos permite relacionar el ángulo de contacto y el coeficiente de dispersión con la mojabilidad de la sustancia o del sólido con el que estamos tratando y el líquido. Ahora, paso 1. Vamos a ver cómo se calcula el ángulo de contacto. Pues es muy sencillo. Simplemente tenemos esta ecuación que ya conocemos, que es coseno de teta, es decir, ángulo de contacto, está en términos de las tensiones del sólido con el gas, del sólido con el líquido y del líquido con el gas. Ahora, es difícil ver esto aquí un poquito, pero básicamente cuando nosotros vemos la ecuación en términos de trabajo de adhesión tenemos esto. Recordemos que es tensión del agua más la del sólido menos la interfacial. Si nosotros ponemos los términos sólido e interfacial del lado izquierdo y trabajo de adhesión y agua del lado derecho, estos dos los conocemos, estos dos los desconocemos. Pero estos dos, si se dan cuenta, son estos de aquí arriba. Este corresponde a este y este corresponde a este. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, lo único que tenemos que hacer es tomar estos dos términos que son datos del problema y colocarlos aquí, en la ecuación. La del agua también, nuevamente la conocemos. De esta forma, nada más hay que sacar coseno a la menos 1 de esta pequeña ecuación. Sustituimos. ¿Y qué nos va a dar? Pues, obviamente, debido a las unidades, se van a cancelar, ¿no? Dinas sobre centímetro sobre dinas sobre centímetro nos va a dar una cuestión adimensional, que en este caso son radianes. Nos va a dar un valor de menos 0.30 radianes, que convirtiendo a grados nos daría aproximadamente 108 grados. ¿Qué implica? Que es un ángulo de más de 90 grados, es decir, no se está mojando, es una cuestión de hidrofobicidad. Es decir, pues vamos a ver que no hay mojabilidad, el agua no está mojando al sólido. ¿Sí? Ok. Paso 2. Calcula el coeficiente de dispersión. Pues nuevamente, simplemente ahí tenemos esta ecuación. El coeficiente de dispersión es trabajo de adhesión menos trabajo de cohesión. El trabajo de cohesión lo vamos a calcular a partir de la tensión superficial del agua. ¿Ok? 2 por 72.8 nos va a dar 145.6 dinas sobre centímetro. No hay mayor problema.
y lo único que hay que hacer es esto. Tenemos este dato del problema, el trabajo de adhesión es 50, le quitamos 145 y ¿qué nos va a dar? Pues menos 95.6 dinas sobre centímetro. Ese es el coeficiente de dispersión. Pero aquí, ¿qué notan a diferencia del otro? Pues básicamente que es menor que 0. Es decir, no hay extensión. No se están, ¿cómo se llama?, mezclando estos dos. Finalmente, la parte 3 del problema es que nos están dando que el agua tiene la tensión superficial que ya conocemos, nos están dando la tensión superficial del benceno, 28.9 dinas sobre centímetro, y la tensión interfacial entre ellos. Y nos preguntan, si añadimos benceno a la superficie del agua, existen dos posibilidades. ¿Qué posibilidades sería? Y bueno, otra vez, ¿por qué resolver este problema? Pues básicamente porque nos va a ayudar a comprender cómo interactúan superficies entre ellos. En este caso tenemos dos superficies, la del benceno y la del agua. ¿Ok? Esto nuevamente tiene muchas aplicaciones en la industria, en la tecnología, sobre todo en la flotación. Ok. ¿Qué tenemos? Dos posibilidades. ¿Cuál es la posibilidad número 1? Bueno, pues la posibilidad número 1, y podremos demostrarla matemáticamente, es que si la tensión superficial del agua es mayor que la interfacial, es decir, si 72.8 dinas sobre centímetro es mayor que 35 dinas sobre centímetro, ¿qué va a pasar en términos de la ecuación? Pues el benceno no se dispersará en el agua. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos a la parte matemática, a las ecuaciones que vimos anteriormente del trabajo de cohesión, pues básicamente nos va a dar que la fuerza de cohesión del agua es mucho mayor que la fuerza de adhesión. Y como mencionamos al principio de la presentación, pues básicamente si el trabajo de cohesión es mucho más grande que el de adhesión, pues no va a haber, ¿cómo se llama? No va a haber dispersión. Por el otro lado, si la tensión superficial del agua es menor que la tensión interfacial, aquí por ejemplo 72.8 es menor que 35, el benceno sí se dispersará en el agua, ya que pues, la fuerza de adhesión entre agua y benceno es mucho mayor que la de cohesión. Ahora, pues ¿cuál de los dos va a pasar realmente ya con los datos que nos dan? Pues el caso número 1, ¿no? Sabemos que la tensión del agua es mayor que la del benceno, que la interfacial, y por tanto, pues no va a haber dispersión del agua en benceno, y esto es algo que vemos normalmente en laboratorios de orgánica, ¿no? Recordemos que ahí nos dicen, ¿no?, que lo similar resuelve lo similar y cosas de ese estilo. Pues aquí hay un fundamento de por qué pasa esto, en términos de las fuerzas de cohesión y de adhesión. Y de esta forma concluimos la explicación del problema de dispersión de un líquido sobre otro. Como podrán ver, muy sencillo. Simplemente se trata de entender un poquito o tener siempre en consideración las fuerzas de adhesión, las fuerzas de cohesión y las tensiones que existen de las sustancias. ¿Ok? Muchas gracias por su atención.